El aroma del hierro quemado y el polvo de carbón suelen servirme de armadura. Pero esta noche, la humedad a la orilla del río hace que el aire se sienta pesado, como una manta de lana mojada pegada a mi cara. Me limpio el hollín de la frente con un antebrazo manchado de grasa, mientras el ritmo constante del ventilador industrial sobre mi cabeza hace eco del latido vacío en mi pecho. A través de la amplia puerta de acero enrollable de mi taller, alcanzo a ver las luces del local de enfrente, cruzando el callejón, el estudio de Valeria. Ella está ahí, una silueta contra el cristal que va del suelo al techo, moviéndose en una serie de desplantes de alta intensidad que hacen que mis propios músculos cansados duelan por pura empatía. No me quedo mirando por algún instinto bajo. La miro porque la forma en que se mueve me recuerda a una hoja de metal bien templada, flexible, resistente y totalmente enfocada. En un mundo de gente que se desmorona ante el más mínimo calor, ella parece haber nacido para el fuego. Me acerco al yunque, y el resplandor de 1800 grados de la fragua proyecta sombras largas y anaranjadas por todo el piso de madera. He vivido en este rincón industrial durante 3 años, en un exilio autoimpuesto, después de que el banco borrara mi apellido de un contrato de un edificio de lujo y me dejara sin nada más que una caja de herramientas y una deuda que sigo pagando. Valeria se mudó hace 6 meses, trayendo una energía extraña y vibrante a esta esquina gris de la Ciudad de México. Ella entrena a medianoche, yo trabajo el metal a medianoche. Somos 2 fantasmas rondando el mismo callejón. Esta noche, sin embargo, el aire se siente distinto. La discrepancia visual me inquieta. Normalmente, sus movimientos son un metrónomo perfecto, pero hoy no deja de detenerse. Se queda mirando un sobre manila en su escritorio, como si fuera un explosivo contemporizador. Noto que le tiembla la mano al alcanzar su botella de agua, un microdetalle que se siente como una grieta en un diamante. El silencio entre nuestras unidades se rompe de pronto por el golpe seco y metálico de mis tenazas al caer al suelo. No quise tirarlas, pero ver sus hombros hundirse una postura de derrota que yo conocía demasiado bien, forzó una reacción que mi estoicismo solía suprimir. Salgo hacia el charco de luz que se derrama desde mi entrada, con mi pesado delantal de cuero crujiendo con cada movimiento. No ofrezco una sonrisa encantadora ni una excusa ingeniosa. Ya no tengo esas herramientas en mi repertorio. Solo la miro, notando la forma en que tensa el cuello, preparándose para un golpe que aún no aterriza. ¿Será que la sombra del gobierno ya se cierne sobre sus paredes de cristal? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar ahí mirando, Diego? Su voz viaja por el asfalto estrecho, sorprendentemente firme a pesar del esfuerzo. Desliza la puerta de vidrio y el aroma a vainilla y productos de limpieza caros sale flotando, chocando con el hollín y el carbón que me siguen a todas partes. Ella tiene 37 años, es mayor que yo, y posee un temple que hace que la mayoría de los hombres de mi edad parezcan arcilla sin coser. Veo la calcomanía naranja fosforescente asomando en su bolsillo, la marca de una plaga municipal. No te estaba mirando a ti, digo, y mi voz suena como grava bajo una bota. Mantengo las manos en los bolsillos, apretando mi cinta métrica de latón para que no se muevan. Estaba mirando cómo manejas ese peso. Tu postura del lado izquierdo está fallando porque el tornillo de la base de ese rack está flojo. Si sigues así, toda la estructura se va a torcer. Doy un par de pasos más cerca, señalando hacia el pesado rack de sentadillas detrás de ella. Es una falla catastrófica a punto de suceder. La integridad estructural de esa base está comprometida. No es solo el rack lo que está torcido, dice ella en voz baja, saliendo al pavimento. Me extiende el aviso naranja. Clausura de seguridad. Michelle Sanders estuvo aquí hace 1 hora. Dice que los soportes de montaje para los niveles del mezanine están obsoletos. A menos que sean reemplazados por acero forjado de grado industrial para el lunes, va a cancelar los permisos de uso de suelo de toda la cuadra. Me mira con una intensidad que exige una respuesta, para la que no estoy seguro de estar listo. Tomo el papel, sintiendo aún el calor de mi fragua irradiando de mi piel. El conocido frío del pánico por la ruina financiera me estruja las entrañas. Ya he visto este guión antes. El burócrata usa un código de seguridad como un bisturí para extirpar a los indeseables y dar paso a la gentrificación. Sanders es una saboteadora,
Y su arma es una tabla con sujeta papeles. Si cierran el estudio de Valeria, mi taller sigue. Somos los últimos 2 reductos creativos en esta zona. El sistema es frío, pero el acero con el que trabajo es honesto. Sanders tiene razón en una cosa, gruño, mirando más allá de ella hacia los soportes baratos de zinc que sostienen su equipo. Eso es basura, es un peligro latente, pero se equivoca en el motivo. Está apostando a que no podrás encontrar a un maestro herrero certificado en un plazo de 48 horas. Veo el destello de desesperanza en sus ojos y me sabe a la ceniza de mi taller. Andrés López, el único carpintero de la zona que todavía sabe hacer un ensamble de cola de Milano, pasa el sábado por la mañana con una charola de café negro. Me encuentra inclinado sobre la prensa hidráulica, con los músculos de mi espalda anudados como soga vieja. El sol de la mañana se filtra por los tragaluces manchados de hollín, iluminando los millones de limaduras de hierro que bailan en el aire. La presión aumenta. Han visto al alguacil de la ciudad rondando la cuadra ya 2 veces. Estás respirando más polvo de carbón que aire, Diego, dice Andrés, con voz cargada de preocupación de amigo. Pone el café en una esquina limpia del banco de trabajo, moviendo una pila de planos que dibujé a las 3 de la mañana. Vi a Sanders dando vueltas por aquí otra vez. Trae a un alguacil con ella. No solo espera que falles, se está preparando para sellar las puertas en cuanto el reloj marque las 9 el lunes. Que venga, gruño, apretando la mandíbula mientras golpeo una barra incandescente de acero al carbono. El sonido es una nota pura y resonante, señal de una densidad perfecta. ¿Quiere una guerra de documentos? Le voy a dar una fortaleza de acero certificado. Estoy rediseñando cada armella para que aguante 4 veces la fuerza de corte necesaria. Si el edificio se cae, estos soportes serán lo único que quede colgando en el aire. Tomo mi martillo de forja, sintiendo su peso familiar y reconfortante. Andrés me observa por un largo rato. Conoce mi historia. Sabe lo del colapso de mi antigua constructora, el socio que se robó millones, y el proyecto que casi se convierte en mi tumba. No habías tocado un contrato estructural en 3 años, Diego. Me dijiste que estabas harto de cualquier cosa que requiriera un permiso municipal. ¿Por qué te arriesgas a una auditoría por una vecina que apenas conoces? Toma un sorbo lento de su café, sin quitarme la vista de encima. No respondo. No puedo decirle que cuando miro a Valeria, veo a una mujer que se niega a hacerse chiquita para encajar en las expectativas estrechas del sistema. Ella es la chispa de vida que este rincón industrial gris necesitaba, y yo soy el único con las herramientas para evitar que esa chispa se apague. Tomo mi calibrador y mido el grosor del acero, 12.7 milímetros, exactos. El resultado de este fin de semana depende de cada milésima de pulgada. Para el sábado por la noche, mi cuerpo es un mapa de dolor. El movimiento repetitivo del martillo ha convertido mi hombro en una masa de nervios al rojo vivo. Estoy templando el 15º soporte en un tanque de aceite mineral, y el humo acre sube hacia los extractores industriales en una nube espesa y sofocante. El siseo del metal caliente, al tocar el aceite, es el único sonido en el silencio del barrio. Puedo sentir el plazo límite latiendo en la base de mi cráneo. Entonces, escucho el roce suave de unos pasos. Valeria está en la entrada, sosteniendo un termo y un pequeño recipiente con guiso. Trae puesto un suéter gigante que esconde su figura atlética, haciéndola ver vulnerable bajo el resplandor crudo de mis luces de trabajo. Mira alrededor del taller, su mirada deteniéndose en la organización quirúrgica de mis herramientas y el calor puro que emana de la fragua. Come, dice ella. No es una sugerencia. Limpia un espacio en mi mesa de trabajo, moviendo una pila de rebabas de hierro con una disciplina practicada. He estado viendo el brillo de tu taller desde mi ventana. No has parado en 6 horas, Diego. Hasta el acero necesita un periodo de reposo. Pone la comida y espera. Su presencia es un ancla de calma en mi mundo de fuego y ruido. El templado se va a arruinar si me detengo a mitad del ciclo, murmuró. Pero mi estómago me traiciona con un rugido fuerte y hueco. Me siento en un banco de metal, con mi delantal de cuero crujiendo, y pruebo el guiso. Está caliente, rico y sazonado, con un cuidado que no había sentido en años. Noto que no ha pedido nada, ni promesas, ni avances, solo este simple acto de servicio.
Eres un perfeccionista porque no confías en que el mundo haga las cosas bien, dice ella, en voz baja, sentada frente a mí. Es observadora. Nota cómo guardo mis calibradores en un estuche forrado de fieltro y cómo calibro mi nivel digital después de cada uso. Veo que su sonrisa ensayada desaparece, reemplazada por un cansancio crudo que refleja el mío. Confié en que algo estaba bien una vez, digo, mirando el fondo del recipiente. Mi socio me dijo que las auditorías de seguridad estaban bien para el proyecto del edificio. 3 pisos se colapsaron durante la construcción. Nadie murió, gracias a Dios, pero los gastos legales y la culpa se llevaron todo. Ya no acepto un está bien. Busco lo absoluto. Construyo cosas para que no puedan ser rotas por gente que miente. Aprieto el puño, sintiendo el calor de la herrería pulsando en mis venas. Sé lo que se siente que te culpen por cosas fuera de tu control, dice ella, y su mano queda suspendida cerca de mis nudillos cicatrizados. No me toca, respetando el límite, pero la proximidad se siente como un escudo protector. Sanders está tratando de culpar a mi estudio por la antigüedad de este edificio. Me está usando para llegar a toda la manzana. Cree que soy un blanco fácil porque solo soy la niña del fitness. No contaba con el hombre del taller de enfrente. Su voz es firme, un arma cargada de verdad. La miro y noto las tenues líneas de agotamiento alrededor de sus ojos. Tiene 37 años y pelea una guerra por su sueño cada bendito día. La diferencia de edad no se siente como un número, se siente como una madurez compartida. Ambos somos sobrevivientes de distintos incendios. Me doy cuenta en ese momento de que no solo estoy arreglando soportes, estoy tratando de arreglar un mundo que intentó aplastarla. El domingo es un maratón de garra. Valeria se queda todo el día. No solo mira, ayuda. Desengrasa los soportes terminados, aplicando una capa protectora de negro mate con cuidado quirúrgico. Mantiene el flujo de café y el calentador apuntando a mi espalda. Trabajamos en un silencio rítmico que se siente más íntimo que cualquier conversación que haya tenido. Siento cómo crece una extraña lealtad, la necesidad de proteger este santuario que ella levantó. Demuestro mi impacto como maestro herrero al diagnosticar un error crítico en el diseño original de sus montajes. Los soportes de zinc de fábrica no solo eran débiles, estaban colocados de forma que concentraban el esfuerzo en las juntas de mortero en lugar del ladrillo estructural. Saco un nivel láser, y el rayo rojo corta el polvo del estudio. Mira aquí, digo, señalando el punto rojo en la pared. El contratista anterior fue flojo. Perforó en los puntos blandos porque era más fácil. Si pongo mis soportes ahí, aguantarán, pero la pared va a fallar por detrás. Los voy a desplazar 5 centímetros para dar justo en el centro de la viga de carga. Marco los puntos con un lápiz de grasa, con movimientos deliberados y precisos. Ni siquiera sabía que eso era una posibilidad, admite ella, viendo cómo uso un taladro de corona con punta de diamante para crear los nuevos puntos de anclaje. Trabajo con precisión de experto, revisando la verticalidad de cada agujero con un inclinómetro digital. Cada resultado debe ser perfecto para derrotar a la saboteadora. La precisión es lo único que evita que el sistema gane, le digo. Siento que me mira, con una expresión de respeto creciente en sus ojos que hace que el dolor de mi hombro se sienta lejano. Somos 2 profesionales en nuestro mejor momento, y el sistema no tiene idea de lo que está a punto de enfrentar. Para las 3 de la mañana del lunes, los 24 soportes, cada uno forjado a mano, tratado térmicamente y marcado con mi sello de maestro herrero y un número de lote rastreable, están listos. Vibro de agotamiento y me tiemblan las manos mientras guardo el atornillador de impacto. El aire está frío ahora y la niebla del río se cuela por debajo de la puerta del estudio. Vete a casa, Valeria. Duerme aunque sea 2 horas, ordeno, con voz baja. Yo me encargo de la instalación. Sanders llegará a las 9 y te necesito alerta cuando empiece con sus tonterías. Le limpio una mancha de polvo de la mejilla, rozando apenas su piel con los dedos. Un gesto breve y respetuoso de compañerismo. Me quedo contigo, Diego. Yo también soy parte de esto. Toma una llave inglesa y espera. Elige estar a mi lado públicamente cuando la presión es más alta. Es una prueba de lealtad que no sabía que estaba buscando. Ella me ayuda a cargar las pesadas placas de acero. Trabajamos juntos, un hombre de hierro y una mujer con garra, atornillando el futuro de la cuadra directamente a los huesos del edificio.
Para las 8 de la mañana, el trabajo está hecho. Los nuevos soportes parecen haber estado ahí por un siglo, fuertes, oscuros y totalmente inamovibles. Doy un paso atrás, con el trabajo entregable terminado y firmado por mi propia mano. El giro del mediodía no viene de la inspectora, sino de las sombras de mi pasado. A las 8:30, mientras me quito la grasa de la cara, un sedán negro se estaciona en el callejón. Baja un hombre al que no veía desde las audiencias de la bancarrota, James Johnson, el abogado principal de los acreedores que desmantelaron mi vida. Trae un sobre que parece una sentencia de muerte. Diego Peterson, dice Johnson, con una voz que gotea simpatía artificial al entrar al estudio. Vi los registros de emergencia para las mejoras estructurales. Me temo que tenemos un problema. La sentencia residual contra tu antigua empresa incluye un embargo sobre cualquier producción profesional especializada que realices por un periodo de 5 años. Como estos soportes fueron fabricados a medida e instalados, técnicamente son activos de la masa de la quiebra. Vengo a notificarte que si se quedan en este edificio, el inmueble mismo cae bajo un embargo secundario por ocultamiento de activos. Siento la mano fría del sistema en mi cuello otra vez. Traje al lobo directo a su puerta. Sanders no era la única saboteadora. Mi propia historia estaba esperando para atacar justo cuando volvía a sentirme humano. No puedes hacer esto, James. Fue ayuda vecinal. No hubo dinero de por medio. No soy un contratista aquí. Aprieto los puños, sintiendo el calor de la rabia, pero me obligo a mantener la calma táctica. Irrelevante, dice Johnson golpeando el sobre. Se creó valor. Valor de mercado muy alto. Tu regalo es una transferencia fraudulenta de trabajo para evitar a los acreedores. Mira a Valeria con una sonrisa depredadora, esperando que ella se quiebre. Valeria da un paso al frente. No parece una mujer a punto de perder el trabajo de su vida. Parece una cazadora que ha pasado las últimas 48 horas estudiando el terreno legal mientras yo martillaba el acero. Mete la mano en su escritorio y saca un documento. Uno que debió redactar con el esposo de Mariela, que es abogado de contratos, mientras yo estaba ocupado en la fragua. En realidad, señor Johnson, el que tiene un problema legal es usted, dice ella, con la voz tan afilada como una cuchilla cortada por láser. Diego no es un contratista aquí. Es un miembro fundador del Fideicomiso de Equidad Artesanal de la zona. Nuestro acuerdo es un plan estructurado de capital por servicios bajo la Ley de Preservación Urbana. Él no ha regalado su trabajo, ha invertido su experiencia en un activo de propiedad comunitaria. Según el estatuto, usted no puede embargar la propiedad de un socio para satisfacer una sentencia civil de terceros contra su entidad anterior que no tiene relación. Es una nulidad legal circular. Revise el precedente de equidad artesana de la Ciudad de México. Me parece que su sobre está vacío. La cara de Johnson se pone pálida. Escanea el documento con la mirada saltando de un lado a otro. Me mira a mí, el herrero cansado, y luego a la mujer que acaba de usar el sistema para romper al sistema. Se da cuenta de que ha sido superado por una mujer que se negó a ser la víctima. Se da la vuelta sin decir palabra y se retira a su coche. El local queda en silencio mientras la amenaza se disuelve. Me quedo mirándola, atónito. ¿Me hiciste socio? ¿De todo el estudio? Nos hice un equipo, dice ella, y su mano finalmente encuentra la mía. Su agarre es fuerte, con los callos de su propio trabajo duro. Te lo dije, Diego. Tú manejas el acero. Yo manejo a la gente. No vamos a dejar que nos quiten nada más. Siento una ola de lealtad, la realización de que ella peleó por mí cuando no tenía por qué hacerlo. A las 9:15, Michelle Sanders llega con un alguacil y una mirada de triunfo que pronto se amarga. Se pasa 2 horas con una linterna y una llave de torque, con la cara cada vez más apretada al no encontrar ni un solo error. Está buscando cualquier excusa para ejecutar la clausura. Este soporte tiene una irregularidad, dice, señalando una pieza. Está forjado a mano, inspectora, digo, dando un paso al frente. Saco una carpeta con documentación que incluye un escaneo metalúrgico de ese soporte específico. La irregularidad es el flujo del grano del metal, lo que lo hace un 30% más fuerte que una pieza de fundición. Aquí está la certificación de laboratorio independiente de la UNAM. No es un defecto, es una ventaja de diseño. Hablo con una autoridad baja y controlada que llena la habitación.
Demuestro mi estatus de nivel experto realizando una prueba de esfuerzo visual. Ella observa mientras cargo el mezanín con 500 kilos de pesas y el acero no se flexiona ni un milímetro. El alguacil asiente con aprobación y su firma en el permiso es un resultado definitivo. Esto está por encima de la norma, murmura Sanders, obligada a sellar la aprobación final. Este mezanín es ahora la estructura más segura de toda la colonia. Permiso concedido. Se cancela la clausura. Se va, con su arma rota contra la realidad medible de mi trabajo. Mientras ella sale, el peso que me ha aplastado el pecho durante 3 años finalmente se evapora. Miro alrededor del estudio, al acero que forjé, a la mujer que me salvó de mi propia historia. Me doy cuenta de que mi vacío no era falta de dinero, era falta de un propósito por el cual valiera la pena luchar. La sanación ha comenzado, no con palabras, sino con la reparación de mi propia dignidad. En las semanas siguientes, el barrio industrial cambió. Ya no se trataba solo de los permisos, era la cultura. Pasaba las mañanas en la fragua y las tardes en el estudio, ayudando a Valeria con la logística de su expansión. Nos convertimos en un ancla doméstica el uno para el otro. El sonido del río contra los pilotes se volvió la banda sonora de nuestra nueva rutina. Empecé a notar cosas que ignoré durante años. La forma en que la luz pega en el ladrillo al atardecer. La forma en que los niños del barrio juegan cerca del viejo muelle. Me estaba volviendo parte del pulso de la colonia. Empecé a memorizar sus ritmos específicos. Sabía que le gustaba el café negro, pero su agua tenía que estar exactamente a temperatura ambiente con una rodaja de limón. Me aseguraba de que la estuviera esperando antes de su clase de las 6 a.m., puesta sobre la base del yunque que movía su oficina. «Lo estás haciendo otra vez», dijo ella una tarde, levantando la vista de su laptop mientras yo subrayaba una deducción de impuestos que se le había pasado en su declaración trimestral. «¿Haciendo qué? Arreglando cosas antes de que se rompan». «Es la costumbre», dije, pero relajé la mandíbula. Era un microgozo que me permitía, el privilegio de serle útil. Notaba cuando se mordía el labio por el estrés, y en silencio le quitaba las cajas pesadas de equipo, moviéndolas a la bodega antes de que pudiera pedirlo. Una noche, después de que se fuera el último cliente, me encontró en el cuarto trasero, reparando un banco de pesas roto. Era una pieza con valor sentimental, una que tenía desde que abrió por primera vez, y se había quebrado bajo el peso de un levantamiento pesado. Estaba usando una soldadora TIG, y el arco azul iluminaba el espacio con una luz fantasmal. El objeto roto era un recordatorio de lo que habíamos superado. «Sigues aquí», dijo ella, apoyada en el marco de la puerta. El sol poniente proyectaba sombras ámbar por el piso, y el aire fresco del río hacía que el estudio se sintiera como un santuario. «Te dije que lo arreglaría», dije, levantándome la careta. «Tú arreglas todo, Diego, pero nunca pides nada para ti». Se acercó, y por primera vez no retrocedí. El vacío se había ido. Ya no era el fracaso en bancarrota, era el hombre que mantenía las luces prendidas. Noté cómo se le había soltado un mechón de pelo de su chongo, un detalle suave que me quedé admirando. Extendió la mano, dejándola cerca de mi piel cicatrizada. Me quedé helado, conteniendo el aliento, pero recordé mi alma de cuchillo amable. No apresuré el momento. Esperé su invitación. «¿Puedo?», preguntó, con una voz que pesaba más que cualquier golpe de martillo. Asentí. Tocó la piel marcada de mi antebrazo, siguiendo con sus dedos la línea de una vieja quemadura del incendio de mi empresa anterior. No fue un toque de lástima, fue un toque de reverencia. «No estás hecho de hierro», Diego Peterson, dijo ella. «Tienes permiso de estar cansado. Tienes permiso de dejar que alguien más cargue el peso por un rato». «No sé cómo detenerme», admití, con la voz ronca. «Yo te enseño». El silencio que siguió ya no era pesado, era una invitación. Sentía el calor de la zona industrial afuera, pero aquí adentro, por primera vez en una década, sentí una paz refrescante. Durante el mes siguiente, nuestra sociedad evolucionó en algo más profundo. Empecé a pasar mis fines de semana ayudándola a rediseñar la oficina trasera, convirtiéndola en un espacio colaborativo para el fideicomiso. Usé mis habilidades para forjar lámparas personalizadas, ramas delicadas de hierro que proyectaban sombras cálidas y danzantes contra el ladrillo expuesto.
Cada pieza que hacía era un tributo a la resiliencia que veía en ella. Empecé a traerle cosas pequeñas, un abrecartas forjado a mano, mangos de cuerda para saltar con peso personalizado, un yunque en miniatura para su escritorio. No le decía que la quería, solo me aseguraba de que su mundo fuera mejor. Empecé a conocer las imperfecciones de su vida. Era una perfeccionista intensa a la que le costaba delegar. La veía quedarse hasta medianoche corrigiendo las fuentes de sus volantes. Veía cómo se tallaba la sien al ver los costos crecientes de los servicios. No le di un sermón, simplemente armé una hoja de cálculo que automatizaba sus cobros y reemplacé las viejas luces industriales que gastaban mucha energía por LEDs de alta eficiencia que rescaté de un proyecto anterior. Convertí mi anhelo en disciplina, eligiendo ser el suelo firme bajo sus pies mientras ella alcanzaba el cielo. La sorpresa final llegó un mes después, durante el festival comunitario de la zona. Valeria estaba en un escenario improvisado frente a nuestros locales, con todos los vecinos reunidos. Andrés López estaba ahí con una cerveza para celebrar y Mariela Kelly echaba porras desde la primera fila. Valeria se veía imponente, una mujer de poder y justicia. «Somos más que simples negocios», le dijo a la multitud. «Somos un santuario, y quiero presentar al hombre que hizo que este santuario fuera posible. Mi socio y nuestro ingeniero principal, Diego Peterson». Me miró. Una elección pública clara frente a las autoridades y el barrio. Subí al escenario mientras la gente aplaudía. Vi a Michelle Sanders al fondo, con la cara desencajada viendo cómo nos ganábamos el corazón de la comunidad. No me burlé, no lo necesitaba, solo me puse al lado de Valeria y mi mano encontró la suya. Fue un compromiso visible hacia nuestro futuro compartido. «Tenemos mucho trabajo por delante», le dije a la multitud, con voz firme. «Pero mientras construyamos con integridad, nada podrá derrumbarnos». Sentí el peso de su mano en la mía, una mejora de vida práctica que no cambiaría por todos los contratos de rascacielos del mundo. Al bajar del escenario, Valeria me entregó una cajita. Adentro había un dije de plata, un yunque pequeño y una flor de loto entrelazados. Era un eco sensorial de nuestra primera charla, una señal tangible de que pertenecía a su vida. «Ya no me estoy quedando a mirar», Valeria, dije, atrayéndola hacia un abrazo protector y firme. «Estoy aquí mismo». Me di cuenta de que tocar fondo no es el fin, es la base sólida donde finalmente construyes algo que importa. Mi vida estaba más plena de lo que jamás había estado, no porque hubiera recuperado mi riqueza, sino porque había encontrado mi valor en los ojos de la mujer que vio al hombre detrás del hollín. El callejón industrial siguió prosperando, un testimonio de lo que pasa cuando priorizas a la gente sobre los trámites. Andrés cenaba con nosotros seguido, riendo del día en que el cuchillo amable finalmente cortó la burocracia. Cada noche, después de apagar la fragua y limpiar el equipo del estudio, nos sentábamos juntos en la entrada. La niebla del río llegaba, pero no sentíamos el frío. Éramos parte del pulso de este lugar, dos almas forjadas por el fuego y el temple. Dejé de contar las horas que trabajaba y empecé a contar las sonrisas que veía en el estudio. Aprendí que ser un protector no significa cargar el mundo solo, significa compartir la carga con alguien que entiende cuánto pesa. Ya no éramos solo vecinos, éramos un legado en formación. Al caer el sol de otra semana exitosa, vi a Valeria dando una clase a través del cristal. Me miró y me guiñó un ojo, y sentí un calor que no tenía nada que ver con la herrería. Ya no era solo un herrero, era un hombre que finalmente había encontrado su hogar. Tomé un respiro profundo. El aire sabía a agua de río y a posibilidad. El futuro ya no era una trampa legal ni una amenaza financiera. Era una serie de decisiones que tomaríamos juntos. Miré el yunque, luego el estudio, y finalmente a la mujer que me salvó de mi propio vacío. Ya no necesitaba quedarme mirando de lejos. Estaba exactamente donde debía estar. Valeria se acercó al rack de sentadillas, el que tenía el tornillo flojo que empezó todo esto. Se agachó y lo apretó con una pequeña llave que ahora siempre trae en el bolsillo. Un regalo que le di, grabado con nuestros nombres. Era un recordatorio de que hasta las estructuras más fuertes necesitan mantenimiento, y hasta las almas más duras necesitan un lugar suave donde aterrizar. Y bien, dice ella, con un brillo juguetón en los ojos, «¿Cuánto tiempo te vas a quedar ahí mirando, socio?» No me quedo mirando. Doy un paso al frente y acorto la distancia. No doy un discurso,
Solo tomo su mano, y la textura rugosa de mi palma encaja perfecto con la fuerza de la suya. Tenemos un taller que sacar adelante, un estudio que hacer crecer, y una vida que construir con algo más fuerte que el hierro. Me doy cuenta de que tocar fondo no es el final, es el cimiento sólido sobre el que finalmente construí algo que de verdad importa. Ya no soy un hombre formado por el fuego, soy un hombre que usa el fuego para construir un mundo en el que valga la pena vivir. La zona industrial está cambiando, el viejo ladrillo respira con vida nueva. Mientras la niebla del río se asienta sobre los adoquines, miro a la mujer a mi lado y sé que mientras nuestra integridad se mantenga, somos inquebrantables. Soy Diego Peterson, y por primera vez en mi vida estoy completo.